Ya, doctor. Voy a salir de la cámara, pero voy a estar acá. Sí, sí, doctor. Bueno, muy buenas noches. Saludarles a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en las redes sociales y también en Radio Integración 93.3 FM. Bueno, seguimos nosotros abordando el tema de la Constitución. En realidad, Datum ha hecho una encuesta. Se dice de que estamos pues más o menos con un 56% en la cual la población obviamente quiere pues nueva constitución. Y eso para nosotros sinceramente es importante, ¿no? Importante. Pero también al mismo tiempo, el día de ayer conversamos con el doctor Duberly, veíamos por ejemplo qué aspectos de la constitución eh, sinceramente son enormemente eh, beneficiosas para un sector, que es el sector de 14 familias multimillonarias, pero también, obviamente, el el capital transnacional, mientras que las inmensas mayorías ya conocemos todos en qué condiciones estamos. Y el día de hoy conversamos en la mañana con Lenin Bazán, que es congresista de la República, y él nos hablaba de cuál sería el camino, el mecanismo. Nos decía de que hay, por ejemplo, en primer lugar, según la Constitución, aunque lo escuchaba Rosa María Palacios también, dice que ya se ha reformado el artículo en el cual autoriza al Congreso para, en este caso, aprobar un referéndum y pues el 11 de abril, tanto se elegiría al presidente de la República, al Congreso, a lo mejor habrá una segunda vuelta, bueno, pero allí mismo también se haría ese referéndum, esa consulta. Entonces es potestad del Congreso nuevamente seguramente hacer otra reforma y al mismo tiempo obviamente ya hacer esa convocatoria. Y yo le decía, pero ¿qué tal si en este caso
el presidente Francisco Sagasti, que se ha pronunciado ya en contra prácticamente de la Constitución, se opone, no lo promulga. Y él le decía no, por insistencia el Congreso lo hace y no hay necesidad de que el presidente en ese caso intervenga. Por lo tanto, eso es imperativo. Entonces, ese es el mecanismo hasta hoy, porque también en este caso hay otras agrupaciones que han dicho que van a recolectar firmas y bueno, en sí, como en este caso también la casita, que es Democracia Directa, nos cuenta de que tiene ya listo las más de 2 millones de firmas para impulsar ese referéndum. Pero el fondo de todo esto es de que sí, necesitamos una nueva constitución, pero que salga de abajo, de los pueblos, donde todos eh, podamos participar en este debate alternativo, ¿no? Los pueblos originarios, las 50 naciones, todos en sí, todos los peruanos y peruanas, incluidos pues los grupos de poder, obviamente. Sin embargo, también nosotros decimos hasta qué punto tenemos la fuerza suficiente para hacer eso. Y eso pasa también porque tengamos que pensar en elegir un gobierno distinto, un gobierno diferente, que sea coherente con esa constitución. Y un tema de la República, el Proyecto Nacional de Desarrollo, pero creo que lo fundamental es el tema de la constitución y el tema del gobierno. Pero tenemos aquí a uno de los expertos, sinceramente, doctor Héctor Béjar, no solamente tiene una experiencia, una trayectoria, pues, sino el conocimiento. Él, decimos nosotros, es nuestro maestro y siempre es un honor, un orgullo tenerlo en estos medios de comunicación que nos permiten a nosotros transmitir no solamente criterios, conceptos, sino sobre todo describir la realidad de alguna manera tal como se presenta, pero al mismo tiempo decir las cosas como son, la verdad. Bueno, doctor Héctor Béjar, sin más preámbulos, pues tenga usted eh, el espacio necesario para su saludo y al mismo tiempo para que nos pueda hablar de todo este proceso constituyente y quizás un poco hacer historia, cómo fueron los procesos constituyentes anteriores. Entiendo de que la Constitución del 79, por ejemplo, es producto también de una asamblea constituyente y es producto, por supuesto, de las convulsiones sociales, un mes al parecer de lucha y al final a lo mejor la derecha o en todo caso lo abrazó a esta constitución porque lo hemos leído y realmente muy avanzada en algunos aspectos. Obviamente no es el socialismo quizás que nosotros aspiramos, pero creo que para este escenario, interesante, ¿no? Interesante, pero que ustedes saben cómo fue todo ese proceso, vino Morales Bermúdez, vino García, vinieron... Entonces eso demuestra que no solamente es el tema de la Constitución, sino es mucho más allá. Pero hoy hablemos del tema de la Constitución, doctor Héctor Béjar. Bien, muchas gracias. Gracias, Marino, por el espacio y vamos a abordar el tema. El tema tiene muchas facetas. Es muy complejo el tema de una constitución. Desde el punto de vista teórico, digamos que hay dos grandes posiciones frente a este tema. En primer lugar, la posición liberal, según la cual toda constitución es un documento escrito que expresa un contrato social. La idea de contrato es una idea de igualdad, porque contratan los iguales, los desiguales no contratan. Entonces, ese contrato social ya parte del principio de que contratan los iguales. ¿Quiénes son los iguales? Los ciudadanos. Ese es el punto de vista liberal. En el punto de vista socialista, expresado sobre todo por Fernando de la Salle, que es un socialista alemán del siglo XIX, expresa que una
que una constitución no es otra cosa que un pedazo de papel. Ese pedazo de papel tiene escrito la verdadera relación de poder que existe en cada sociedad. Entonces, mientras la posición liberal dice que el contrato que firman los iguales crea la Constitución, la posición socialista dice que la Constitución no crea nada, sino que expresa una relación de poder que ya está creada, que es anterior a la Constitución. Estas son dos posiciones, las dos posiciones clásicas en teoría constitucional, pero si nosotros vamos al caso peruano, nos vamos a encontrar con que no hemos vivido ninguna de las dos situaciones. ¿Por qué? Desde el punto de vista, si queremos aplicar el punto de vista liberal, en el Perú nunca hemos tenido contrato social. ¿Podía haber un contrato entre el cura Valverde y Atahualpa? No. Y ahí está el nacimiento del Perú actual. ¿Podía haber un contrato entre el señor Gamarra, que es uno de los primeros presidentes del Perú, y el pueblo del Perú? No. Porque el pueblo del Perú, en 1823, cuando se aprueba la primera constitución, era en su mayor parte analfabeto, no sabía lo que estaba pasando. Y la constitución de 1823, como todas las constituciones que le siguieron, hasta la de 1979, establecían ciertas limitaciones que formaban una especie de poder exclusivo y excluyente para grupos minoritarios de la sociedad. Se consideraba que era ciudadano solamente el varón mayor de 25 años, que sabía leer y escribir y era propietario. Entonces, en 1823, la mayor parte del país no sabía leer ni escribir. Y estos mismos principios, con mayor o menor agudeza, se mantuvieron a lo largo de todas las constituciones que hemos tenido en el Perú. La de 1823, sigue la de 1826, la bolivariana, sigue la de 1835, sigue la de 1839, que es una constitución ultraconservadora, sigue la de 1854, que es la primera constitución de Castilla, liberal, sigue la constitución de 1860, que es la misma de Castilla, pero conservadora, y seguimos. 1860, 1866, 1867, 1920, 1933, 1979, 1993. ¿Qué se discutía en esas constituciones? Sobre todo en las de todo el primer periodo, la primera mitad del siglo XX y todo el siglo XIX. ¿Cuándo se consideraba que una constitución era liberal y cuándo se consideraba que era conservadora? Eso estaba dado por las relaciones entre el presidente y el Congreso y el Estado y la Iglesia. Se consideraba que una constitución era liberal cuando le daba más poder al Congreso que al presidente. Y cuando establecía cierta tolerancia mínima de cultos.
se consideraba que una constitución era conservadora cuando le daba más poder al presidente que al parlamento y cuando se prohibía cualquier culto que no sea el católico. Entonces, cuando nos dicen que hemos tenido constituciones liberales y constituciones conservadoras, en realidad no había mayor diferencia, porque ambas, las liberales y las conservadoras, ignoraban a la mayor parte, la inmensa mayoría del pueblo. Conclusión, primera conclusión. Si nosotros pensamos en una nueva constitución, esa constitución no será ni liberal a esa manera ni liberal, ni conservadora a esa manera conservadora. Será algo distinto. Y tendrá que reflejar todo el pueblo del Perú, sin excepciones. Porque las primeras, por ejemplo, para las primeras constituciones del siglo XIX, los esclavos no eran ciudadanos, los indios no eran ciudadanos. Entonces ahora, si queremos, con Lasalle, el teórico socialista, que esa constitución refleje realmente lo que es la sociedad peruana, allí tienen que tener presencia los derechos de los indígenas, quechuas, aymaras, amazónicos, de todas las comunidades amazónicas, provincianos, limeños, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres, todos los sectores de la complejísima sociedad que tenemos en el Perú. Todos tienen derechos, todos tienen reivindicaciones. Entonces, una vez más, como se va a decir que esto es muy complicado, nos encontramos con que hay dos posiciones frente a este asunto. Una posición, que es la de decir, como lo que acabo de decir, es decir, la Constitución debe reflejar la realidad social del país. La otra posición, que sería la liberal, es decir, no nos metamos en eso porque eso es muy complicado. Simplemente fijemos las reglas. Es decir, ¿con qué reglas vamos a discutir? Y para eso no necesitamos una constitución de muchos artículos, con 10 o 20 artículos suficientes. Hemos llegado a tener constituciones de hasta 200 artículos, que son casi reglamentos. El problema que esa constitución tiene es que la realidad va cambiando y entonces la constitución va quedando fuera de la realidad. En cambio, si fijas algunas reglas de juego, lo claro son las reglas de juego y ahí te entiendes. Pero una vez más, volvemos a Lasalle. Tanto si tu constitución es una constitución reflejo de la realidad social del Perú, retrato de la realidad social del Perú y los derechos de sus sectores sociales. ¿Cómo? Si solamente es una cuestión de reglas, lo que manda y lo que va a mandar siguiendo Lasalle, más allá de nuestra voluntad, es el peso que cada sector social tiene en la verdadera relación de poder de cada país, en este caso del Perú. Entonces, vamos a cómo somos en el Perú desde el punto de vista del poder. Nosotros decimos que somos una república, pero en una república hay ciudadanos y los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes. Todos sabemos que en el Perú eso es de mentirillas, porque en realidad lo que tenemos en el Perú es una monarquía, no es una república. Monarquía es el gobierno de una persona, de una unidad o de un grupo sobre una sociedad. El Perú es la monarquía de los bancos. Los bancos, las empresas mineras y las empresas transnacionales. Esos son los que mandan en el Perú.
¿Y cuál es el otro poder en el Perú? ¿Los partidos políticos? No, porque ellos dependen de los bancos, prácticamente todos, o de los grupos económicos emergentes. En el Perú no tenemos partidos políticos en su mayoría, tenemos empresas políticas. Y esos no van a reflejar de ninguna manera la ciudadanía del Perú. ¿Qué poder es entonces el que puede contrapesar el poder de los bancos? Desde mi punto de vista personal, el poder de la calle, que lo hemos visto estos últimos días. Pero mientras los bancos permanecen día tras día, día y noche, y tienen dinero, y pagan a los ministros, a los abogados, a sus abogados que son ministros, o a sus abogados que son representantes en el Parlamento directamente, o que también los rentan, o que también pagan a los medios de difusión, a la televisión y a los periódicos, para que los periódicos ataquen a sus enemigos y defiendan a sus amigos. Mientras todo eso puede hacer el poder monárquico de los bancos, el poder de la calle es un poder disperso. Puede haber una manifestación un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, una semana, pero la gente no va a estar en la calle todo el tiempo. En algún momento tienen que trabajar, como ha pasado ahora. Tienen que regresar a sus casas, a sus hogares. Y entonces, por eso es lo que permite que pueblos como el peruano, que tienen 32 millones de habitantes, sean gobernados, como ha dicho Marino, por 15 familias. De otra manera no sería posible. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, Marino? Y queridos amigos que me están viendo o escuchando. La conclusión no es que no propongamos una nueva constitución. Está muy bien que lo propongamos, porque proponer una nueva constitución significa ir creando conciencia a la gente. Pero no nos olvidemos que para que una nueva constitución sea realidad en el Perú, ese poder de la calle, ese poder popular, ese poder de las comunidades locales, de las comunidades campesinas, de los barrios, de las mujeres, de los jóvenes, tiene que ser fortalecido, tiene que ser articulado, tiene que permanecer, tiene que tener modos de expresión. Yo quiero terminar, me estaba olvidando decirlo y quería decirlo de todos modos, con lo siguiente. Una referencia a los anteriores años que nosotros hemos vivido, especialmente a partir de los 90. La gente no sabe en el Perú que la Constitución de 1993 es el resultado de un fraude. No solamente es el resultado de un golpe de Estado, el de 1992, sino de un fraude. Un fraude escandaloso, en que fueron falsificadas actas, se robaron las actas, alteraron los resultados, y todo eso fue denunciado y escondido después por el gobierno de Fujimori. Y ahora todos pensamos y creemos que la Constitución de 1993 fue ratificada en el referéndum posterior, pero ese referéndum fue un fraude, abiertamente. Eso es un punto. Y entonces, por ética, ningún país que sea un país decente puede seguir permitiendo ser gobernado por una constitución que es el resultado de un fraude y que ha sido firmada por un delincuente que está en la prisión, incluso.
y que es tan delincuente que han tenido que retirar su firma por decencia de la Constitución. El Perú es el único país del mundo que tiene una Constitución que no tiene firma. Pero ese no es el único caso. Los gobiernos que siguieron, ¿qué pasó con ellos? El gobierno de Toledo debió ser anulado, porque está comprobado que Toledo se inscribió con una fábrica de firmas. Toledo tenía una fábrica de firmas. Eso está denunciado, fue publicado, está en todos los periódicos, hubo un juicio sobre eso, hubo gente presa por eso. Así se inscribió el señor Toledo, con fábrica de firmas. Y después de García ni hablemos. Y Kuczynski se inscribió teniendo menos, o lo inscribieron teniendo menos de las firmas necesarias. Kuczynski se inscribió solamente con 150.000 firmas, lo cual fue denunciado en su momento. Igual lo inscribieron. Entonces, todos estos, no solamente el gobierno de Fujimori, que gobernó con la Constitución de 1993, sino el de Toledo, el de García, el de Ollanta, el de Kuczynski, han sido gobiernos nulos desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, por 500.000 razones que pueden ser demostradas en cualquier momento. Claro, me van a decir que soy extremista, pero estoy diciendo solamente la verdad, solamente la verdad. Y por supuesto me van a decir que es imposible anular todo. Claro que es imposible anular todo, pero deberíamos anular todo lo que se hizo desde un punto de vista estrictamente legal. Entonces, por lo menos, hagamos una labor de bien con la historia, reemplazando esa Constitución. Pero como les digo, y ahí retorno a lo que les dije al comienzo, eso tiene que, si el pueblo peruano lo hace, tiene que ser hecho teniendo en cuenta una relación de poder. Y aquí, y con esto también termino, porque ya estoy hablando demasiado largo. Tiene que haber un proceso de discusión desde la base. Esto no puede ser discutido en un congreso común y corriente. Esto tiene que ser discutido, si se hace, desde las comunidades, desde los barrios, donde está la gente que tiene derechos. Y porque hay múltiples derechos, mis queridos amigos, mis queridas amigas, nuevos, mucho más nuevos que la Constitución de 1993, que tienen que ser incorporados para que el Perú sea realmente un país que esté al nivel de los otros países del mundo, porque en este momento es un país sumamente atrasado en todos los términos, en concepción de país, pero no me voy a meter eso que no es el tema, pero sobre todo en derechos. Es un país sumamente retrasado en derechos. No, el Perú no ha incorporado todos los derechos que vienen desde el año 1990, en que las Naciones Unidas inició lo que se llamó un ciclo de ampliación de derechos. Eso no ha sido incorporado en el Perú en ningún momento y la gente ni siquiera lo conoce. Bueno, muchas gracias, Marino. Aquí termino agradeciéndote una vez más haberme permitido hablar en tu espacio. No, doctor, sí. Vamos a seguir hablando, doctor, porque realmente usted ha abordado varios temas que son trascendentales, puesto de que la gente vivimos el día a día, el tiempo nos gana pues las necesidades,
nos gana el hambre, nos gana la educación de nuestros hijos, nos gana pues las preocupaciones constantes, las enfermedades que se agravan, nos gana esos temas. Y por lo tanto, usted decía, es una lucha por sobrevivir, es una lucha por vivir. Y por lo tanto, los temas trascendentes, un poco que lo hemos dejado para que lo resuelvan los políticos, que lo resuelvan los grupos de poder. Tanto es así que hemos dejado que estos grupos de poder se hagan tan poderosos que finalmente nos están llevando a la inviabilidad. 200 años ya, vamos al bicentenario, y han demostrado ser lo que son: encomenderos, aves de rapiña, asesinos, estafadores, mafiosos. Y solo así han podido de alguna manera hacerse también multimillonarios. Yo no veo ninguno de estas 14 familias que tengan méritos como para decir, caray, estos sí, verdaderamente son empresarios. Además, el comportamiento de acá es un comportamiento totalmente delincuencial en comparación, pues, al comportamiento de los empresarios europeos, ni qué hablar, pues, el empresarios, los orientales. Entonces, de pronto estos son los que manejan el gobierno, de pronto son los que ponen las reglas, ponen las leyes, ponen la constitución, y al fin y al cabo conversamos bastante porque nosotros nos movemos dentro del mundo agrario, dentro del mundo rondero, del mundo magisterial, pero dentro del mundo agrario ahí pues hay también pequeños empresarios, ¿no? Y ahí pues por ejemplo, los arroceros, esto dice, estos señores, o sea, no se contentan con lo que tienen, quieren más y más. No se contentan, por ejemplo, con desmantelar el sistema de salud, condenar a más de 80.000 muertos. Philip Fatter habla de 85.000 muertes por efectos, no de la pandemia, sino por el desmantelamiento del sistema de salud. Hablando solamente de ese tema, ¿no? Y los negocios redondos con el oxígeno, negocios redondos con la industria farmacéutica, negocio redondo con el tema de las clínicas privadas, y ni que hablar del sector agrario, de todos los sectores. O sea, doctor, hemos llegado a una situación, a un callejón sin salida, pero de pronto ahora estamos dentro de un debate en la cual levantando como alternativa a todo este tema, el tema de cambiar esta constitución, de querer, vamos a decir, buscar soluciones integrales a problemas integrales. O sea, lo que estamos viviendo son una crisis estructural, una crisis integral. No veo yo una salida. Mire, solamente mencionarle que dentro del sector de la agricultura familiar hay cerca de un 50% de extrema pobreza. Hoy viene la sequía, hoy viene el estrés hídrico y todo lo demás. Y son sectores estratégicos, por ejemplo, que aportan con 11% al PBI, que dan trabajo al 26% de la población económicamente activa y así por el estilo. El pequeño empresario igual. De pronto encontramos como 7 millones de trabajadores, las fuerzas laborales que están sin trabajo. Es decir, las fuerzas laborales que son las fuentes de riqueza, ahora están en las calles haciendo cualquier cosa, tratando de sobrevivir. Entonces, eso es lo que hay. Entonces la gente dice, pero si yo he luchado casi toda la vida para que se mejore la educación y mi condición de maestro, pero en vez de mejorar está cada vez peor. Entonces sucede que en el tema de salud es lo mismo. Y en el tema agrario ya usted conoce, es similar situación. Entonces, ahora como que se está tejiendo
y todos, por ejemplo, ayer hemos estado reunidos con la CGTP, sobre todo con Conveagro y todos los sectores. Cuando en ese tiempo nosotros mencionamos de poder levantar una alternativa, como por ejemplo una política agraria integral, no se entendía muy bien, menos hablar de un tema de nueva constitución. Pero ahora son ellos quienes más bien son los que vamos a parar el 30, vamos a estar ahí juntos, todos, como un solo puño. ¿Qué nos une? El tema de la nueva constitución. Sin embargo, usted lo ha mencionado, aquí hay una lucha, y esa lucha se va a ver ya reflejada en la práctica. Y bueno, el mecanismo creo que está claro, ¿no? El mecanismo creo que ya queda claro, es que si el Congreso lo aprueba, este proyecto de ley, que consiste en este caso en poner una ánfora, así en pocas palabras, el día 11 de abril, y que el pueblo decida. El pueblo decida en esa ánfora si quiere o no una nueva constitución, finalmente. Entonces ahí el pueblo va a decidir, un poco siguiendo la experiencia de Chile. Y el proceso va, según los plazos que ha mencionado el congresista Lenin, nos dice que podría ser un promedio de 2 años. Es decir, tendríamos 2 años para ponernos de acuerdo. Para lo que usted decía, ¿no? Porque usted mencionaba, por ejemplo, hay sectores, bueno, a nosotros de repente nos han puesto ya nada más ahí como una situación de mención. Yo le preguntaría a usted si hay derecho realmente a la vida. ¿Hay ese derecho? En todo caso está ahí, pues, porque el derecho a la vida no solamente tiene que ver con la mención. El derecho a la vida tiene que ver con todo lo que significa el capítulo económico, el tema de la salud, el tema de la educación. Porque si yo no doy salud preventiva, ¿de qué derecho puedo hablar? Porque lo que está matando a la gente es la falta de prevención. No hay los hospitales de atención de salud primaria. Por ejemplo, hay mucha gente que está muriendo ahorita de cáncer. Yo tengo muchos familiares. ¿Por qué? Porque un granito apareció y de pronto ese granito se dejó ahí y no se vio, y al final se ve ya una situación que ya se agravó su situación. Y así, solamente por mencionar un caso. Tanta gente con diabetes, con hipertensiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla del derecho a la vida, no hay que verlo como una mención o aislado del resto, sino está vinculado. ¿Cómo es posible que los niños mueran de friaje, de hambre? ¿Cómo es posible tener el 50% con anemia de nuestros niños? Y así por el estilo podemos mencionar un conjunto de temas. Y pues obviamente cuando los ideólogos del neoliberalismo, de la Constitución, dicen, pues ahí está señalado, ahí lo dice, ¿no? Y los contratos, por ejemplo, de estabilidad total, no se puede en este caso mover 1 milímetro, ya se dio la concesión, ya se vendió todo y punto, y así por el estilo. Y además no tiene límite a la propiedad privada, los monopolios, los oligopolios, etcétera, etcétera. La altísima concentración de las tierras, es decir, el mar peruano, la franja costera, la cordillera de los Andes, en sí prácticamente está concesionado en su gran mayoría. Entonces, doctor, la gente dice y se pregunta, ¿cuál es entonces la alternativa a todo ello? De pronto los que luchamos, por ejemplo, para el medio ambiente, por la vida, por cuidar la Amazonía, los territorios, las cabeceras de cuenca, somos perseguidos y encarcelados. Y los que han hecho todo lo contrario están libres, así sean mafiosos, así tengan responsabilidad en todo aspecto. Entonces la gente dice, ¿cuál es la salida? Y usted nos hace reflexionar mucho. ¿Hasta qué punto nosotros, conquistando una nueva constitución que tiene que nacer de abajo, y que obviamente esto nos ayudaría a nosotros también a que esa juventud y todos nosotros de repente a politizarnos más y a entender que realmente
no solamente pasa pues por tener a lo mejor una constitución, un papel, sino también a entender que aquí también lo principal es el poder. Y usted en una entrevista mencionaba de que ya son los sujetos sociales, los sujetos revolucionarios, pero también pasa porque fortalezcamos esas organizaciones. Ahí yo saludo, por ejemplo, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú. Hay mucha gente que escucha, pues vienen los ronderos, vienen algunos los salvajes, y que lo estamos tratando de fortalecer cada día más, y la ronda es quien es, quizás en todo este proceso es el sector campesino que ha despertado, digamos, más, con más claridad, entiende de que obviamente hoy la lucha es por la Constitución, pero también al mismo tiempo la lucha tiene que ser por un gobierno distinto y diferente, que en todo caso, teniendo a lo mejor el tema de la Constitución, tengamos el tema del gobierno un poco siguiendo la experiencia de Bolivia, un poco siguiendo la experiencia del Ecuador, en su momento, por supuesto, con Correa, posiblemente de Brasil, con Lula en su momento. Y, y creo que todos estos procesos que se han ido dando en América Latina, que fueron de avances, y obviamente la ultraderecha y el imperialismo han logrado derrotarlos, seguramente momentáneamente, porque el tema boliviano también es una demostración extraordinaria de lo que un pueblo empoderado puede hacer, o sea, de lo que en este caso el pueblo empoderado, cuando digo pueblo hablo de todas las organizaciones en su conjunto, pueden hacer. Y en este caso, ok, se dio el golpe de Estado, se impuso la dictadura, los militares, se impuso el imperialismo, pero el pueblo está bien, más de 30 asesinatos, pero el pueblo en las urnas le dio una derrota enormemente fuerte. Tanto es así que les han dejado totalmente desmoralizados, lo que no significa que van a renunciar, obviamente, ¿no? Camacho, Mesa, Áñez, ¿no es cierto? De tal manera que en ese sentido es el pueblo. Entonces, doctor, desde su experiencia, ¿usted cree que en el Perú podría gestarse, claro, no similar a Bolivia, podría gestarse ya de alguna manera que el pueblo finalmente diga, como lo dijeron los jóvenes, tanto hemos perdido que ya hemos perdido hasta el miedo? Eso creo que resume todo, porque eso es así, ¿no? Porque en la práctica tú ves morir poco a poco a tus familiares, ves que tus hijos también no tienen futuro, y que finalmente muchas veces también lo dejamos morir. No porque no seas un buen padre, sino que porque lógicamente te han impuesto esas condiciones de esa manera. Doctor, Yo creo, Marino, que hay en este momento en el Perú tres sectores sociales importantes, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? Del pueblo en general y de la monarquía, de los bancos y grandes empresas. Esos sectores, de esos sectores se ha movido uno que es el de los jóvenes, pero hay otros que no. El sector popular urbano de Lima y de otras ciudades, de Arequipa y otras ciudades, ese no se ha movido. Me refiero a los trabajadores, los mototaxistas, los vendedores ambulantes, en general las mujeres. Ese es un sector muy grande. La interrogante es, ¿podrán alguna vez salir a luchar por sus derechos? ¿O están, como tú mismo has dicho, tan ocupados en sobrevivir que, porque ya no podemos decir que no están informados? Ahora la información circula muchísimo por las redes, por los celulares.
Pero el asunto es, ¿pueden darse el lujo de dedicar varios días a, a luchar en la calle? Ese es un punto. El otro sector de las comunidades locales en las provincias, toda la gente que está siendo afectada por la tala de los bosques, por la minería informal, por la minería formal, por el envenenamiento de sus aguas. Esa gente ya se ha movido en el Perú, todos los últimos años ha estado luchando. Lo que pasa es que, y eso depende de cómo es que este gobierno va a enfrentar las cosas. Ya el ministro de Energía y Minas ha dicho que la consulta previa no es necesaria para la exploración, con lo cual está mintiendo y está violando una ley internacional. Entonces, yo creo que sí, el sector de jóvenes que se ha movilizado, más el sector de jóvenes que no se ha movilizado, más el sector popular de las comunidades locales de provincias, en algún momento coincidieran, eso sí significaría cambios importantes en el Perú. Hay que añadir también algo que ha sido resultado de estas últimas movilizaciones. Y es que en este momento tenemos en el gobierno representantes de una clase media, ilustrada, profesional, que no es de ultraderecha, pero por supuesto tampoco es de izquierda. Y ellos están en este momento en el vaivén, en la cuerda floja, entre la monarquía, la dictadura de las grandes empresas y la presión popular. Y además ellos mismos no son un gobierno homogéneo, pues hay allí defensores de los derechos humanos, gente respetable, pero también hay gente que tiene concepciones claramente neoliberales, por ejemplo, en el manejo de la economía del país, en el manejo de las minas, de la energía, en fin. Y la ultraderecha, que ha sido desplazada del poder, está amenazante desde la radio, desde algunas radios, desde la televisión, ¿no? Y está al acecho, esperando la menor oportunidad para recuperar el terreno perdido. Esa es la situación. La situación entonces del Perú en ese momento es muy movediza, muy dinámica, y aquí puede pasar cualquier cosa. Pero eso depende de lo que la gente que tiene una concepción clara de la realidad nacional e internacional entienda y cómo ellos actúen. Porque eso hay que añadir que en Estados Unidos tenemos un nuevo gobierno. Ciertamente los gobiernos de Estados Unidos son de Estados Unidos, siempre son gobiernos imperiales, pero dentro de ellos hay que distinguir entre lo que puede significar un gobierno a lo Trump de lo que puede significar un gobierno a lo Biden, que finalmente es un gobierno que no va a apoyar necesariamente, como sí lo habría hecho Trump, a la ultraderecha, a la caverna, ¿no? Al sector más conservador de la derecha peruana. Entonces, allí también la propia derecha está en problemas. Y como sabemos, además está dividida. Me refiero no a los bancos, por supuesto, sino me refiero a los agentes políticos de esa monarquía que ahora también luchan, pelean, intrigan entre ellos, ¿no? Esa es la actual situación, tal como yo la veo, pero mucho depende de cómo actuemos, cómo actúen las organizaciones populares para que esto pueda desembocar en una superación de la situación actual del país, que además está en crisis económica y, como sabemos, también en pandemia, ¿no? Doctor, Gracias. doctor, desde
los diferentes espacios. Ahora, ¿sabe qué, doctor? Yo veo algo que no había antes. Yo, obviamente, soy de la generación intermedia. Yo ya estoy más de 30 años en la lucha. Yo empecé muy joven en las rondas campesinas, luego en la juventud. Y nosotros realmente en plena dictadura hicimos una movilización la más grande e importante, incluso en Lima, en el año 92. Pero luego, como magisterio, en el magisterio pues hemos estado, y ahora en el movimiento agrario, rondero, y seguimos para adelante. Entonces, pero de pronto, claro, no había lo que hoy existe, es el acceso a la información. Pero también, como que ahora también va despertando un espíritu de amplitud, de ya dejar un poco la chacra, la parcelita, el aislamiento que tanto año ha hecho. Pero no son obviamente de los partidos, ¿eh? Mayormente son de los colectivos, de ciertos liderazgos sociales, que venimos dando esos pasos, y que creo también la juventud, por ejemplo, que ha salido a las calles, obviamente eso no nos alegra tanto, ¿no? Dado que no ha habido una dirección ahí, digamos, colectiva, una dirección que pueda a lo mejor de repente elevar a esa juventud. Pero se ha ido un poco dando casi una situación similar a Chile. Yo no digo que sea pues Chile, porque en este caso el movimiento en Chile extraordinario, sinceramente, no, sin precedentes, ¿no? Extraordinario, que ha terminado finalmente en un plebiscito. Y ahora conversamos también con un compañero de Chile y nos explicaba de que ahí la disputa es enorme ahora también. Y obviamente la lucha de ideas se está generando a todo dar, puesto de que la derecha empieza a satanizar gravemente. Incluso estamos hablando de una constitución democrática, de una constitución en la cual se rescatan derechos fundamentales, tanto en el aspecto económico, social, político, etcétera, etcétera. Pero ellos empiezan a meter lodo con ventilador, y de pronto ya eh, viene el comunismo, viene el chavismo, viene en este caso Maduro, y ya Maduro es el que dirige todo, y así por el estilo, ¿no? Pero ellos dicen también, habiendo conseguido con un 78% de votación en las urnas ese plebiscito, sin embargo ahora viene la elección ya de los que van a ser los asambleístas, y ahí está la otra disputa, y luego obviamente de quienes van a debatir van a ser un grupo de intelectuales, no, van a ser los gremios, las organizaciones populares, y bueno, todo un tema, ¿no? Todo un tema. Pero yo, doctor, según lo que he estado viendo, y claro que muchas veces las cosas cambian de la noche a la mañana, podría ser que el Congreso el día 30, bueno, el día 30 se va a presentar, pero podría ser que el Congreso realmente apruebe esa convocatoria, ¿no?, a la Asamblea Constituyente. Podría ser, ¿no? Pero nos quedaría también ya la lucha en las urnas, bueno, y lo otro que hay que seguir debatiendo. Pero a mí me parece, doctor, ¿cuál sería el papel, ¿no?, el papel de nosotros, el papel de los que tenemos claridad, ¿no?, de los que estamos, pues, de alguna forma liderando ciertas organizaciones, ciertos colectivos, esas bibliotecas andantes, ¿no?, como por ejemplo la experiencia extraordinaria de usted? ¿Cómo lo forjaríamos a que esto se abra? O sea, que se abran, como se dice, eh, pues todas las puertas, para que de pronto se generalice un debate
más allá del debate técnico, yo creo que un debate político, ¿no? Un debate en la cual empecemos a reflexionar los peruanos profundamente, porque nosotros somos también responsables de lo que vivimos. Usted mencionaba, por ejemplo, la situación, cómo es que Toledo, cómo PPK estafa, sinceramente. En realidad todo ha sido estafa, ¿no? En el país. Sin embargo, ¿cómo es que también nosotros no nos empoderamos, ¿no? Quisiera que ya en estos últimos minutos quizás nos haga una reflexión, ¿no? Nos haga una reflexión, puesto de que al respecto yo sí veo que hay ciertos avances, pero todavía son mínimos, doctor Héctor. Mira, yo creo en las ideas. Creo que las ideas han sido un motor enorme en el mundo, siempre. Y por tanto, nuestro rol tiene que ser la fabricación de ideas. Por supuesto, no ideas tontas sacadas del aire, sino sacadas de la historia, de la experiencia de otros pueblos, de lo que está pasando en el mundo. Y creo que ese es fundamentalmente nuestro rol. Yo diría que es un rol doble o triple, ¿no? Uno es obviamente mantener permanente relación con todas las organizaciones populares de todo tipo. Dos, hacer una permanente labor de difusión. Pero ¿qué vamos a difundir si no tenemos nada que difundir? Entonces tenemos que recoger, elaborar, proponer, fabricar ideas. Entonces, yo creo que ese es nuestro rol, porque además, también, como yo dije al finalizar de mi primera intervención, que noto que el Perú está bastante atrasado, como el Perú vive mirándose el ombligo, como se dice, ¿no? Y aquí la prensa y la televisión no informan sobre lo que pasa en el mundo. No, la gente aquí no tiene idea, a pesar de los celulares, el internet y eso, de lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo se está empezando a vivir ya la cuarta revolución industrial. Hay una revolución tecnológica tremenda que va a cambiar nuestras vidas. De hecho, ya la está cambiando. Hay amenazas de todo tipo, sobre todo las nuevas pandemias. En fin, hay un conjunto de acontecimientos que están sucediendo y que pueden venir que nos obligan a actualizarnos permanentemente y a prevenir sobre esto a la gente de base. También están todos los acuerdos internacionales, todo lo que se está luchando en el mundo. Eso tampoco se sabe aquí. No se sabe que hay una enorme cobertura que puede ser favorable a una mentalidad progresiva, por no decir progresista, en el Perú en este momento, ¿no? Entonces, toda esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, Marino, lo que yo hago casi diariamente, en fin, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Y bueno, no podemos tener frutos mecánicos. Esto no es como que tú, como un agricultor, ¿no es cierto? Que siembra su plantita y da el fruto. No es tan mecánico el asunto. Esto es mucho más este, difícil de definir, pero sucede. Porque finalmente el movimiento de los chicos que han salido en las últimas semanas no es una casualidad. Es todo lo que en el Perú se ha sembrado durante muchos meses y muchos años. Y ahí algo tenemos que ver nosotros. No sé cuánto, no pretendo ser creador ni fundador de nada, pero en algo hemos contribuido todos a mantener ciertas ideas, ¿no? Que ha servido para que en eso se afirmen las nuevas generaciones. Y yo creo que eso tiene que continuar. Y a mí no me cabe duda de que en el curso del tiempo esto tiene que cambiar. Claro, lo que me desespera
es que los cambios sean muy lentos, pero eso ya no depende ni de tu voluntad ni de la mía, ¿no? Pero Gracias. doctor, bueno, es verdad, pero ¿sabe qué, doctor? Mm. Es verdad, pero claro, siempre, a veces nos llaman idealistas y en realidad lo somos, puesto de que aspiramos a que esta sociedad en algún momento realmente sea una sociedad socialista. Pero yo he visto cambios realmente rápidos, porque imagínense, pues hace 2 meses atrás, y yo recuerdo cuando yo me lancé al Congreso, doctor, estoy hablando pues, bueno, del año 2018, bueno, 2018, sí pues, 2018. Nosotros, claro, no era, pero nosotros, la primera, o sea, lo habíamos puesto ahí como la primera consigna, el tema de la nueva constitución. Mucha gente decía, pero este señor pues, está proponiendo, ¿no? Algunos me decían, bueno, pues, ¿qué va a cambiar la constitución este señor? Porque cree que va a poder cambiar la constitución. Pero yo le decía el mecanismo. Y decía, la nueva constitución, queremos poner una bancada constituyente y esa bancada constituyente tiene que olvidarse de que va al Congreso para ganar sueldo, ir al Congreso para ganarme yo un espacio, un curul. No, sino nosotros tenemos que encabezar las marchas, las movilizaciones hacia la conquista de esa constituyente. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque para nosotros el tema de que nos voten, nos censuren en la cárcel, claro, sería doloroso por delincuentes, pero en este caso, por una lucha justa, bienvenido. Eso le decíamos. Y entonces, sin embargo, pues también éramos conscientes que la gente parecía que cuando nosotros hablamos para nosotros o para un pequeño sector. Bueno, aunque tuvimos una votación muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, sinceramente, pero ahora ver que de alguna forma las cosas están a la puerta, a mí me alegra, sinceramente, yo le soy franco. Sé que con eso no se va a cambiar, ni tampoco somos aquellos ilusos que ya, o sea, cambiando eso, ya todos estamos bien. Eso no va a poder ser así. Soy consciente de que hay que tener el poder político, y no solamente el poder político, sino también hacia abajo las masas. Pero yo veo un avance, doctor, y creo que, como usted lo ha dicho, son obviamente las ideas que se han ido sembrando, ¿no? El gran Fidel en su momento lo dijo, este, creo que la batalla más grande a ganar, la más gigante, es la batalla de las ideas. Y con eso me quedo, doctor, y yo le agradezco infinitamente. Se nos ha ganado el tiempo siempre con usted, pues es realmente enormemente, ¿cómo se llama? Un gran aprendizaje y nos hace reflexionar, muchas veces nos hace pisar tierra, como nosotros decimos, porque a veces también nosotros nos gana el espíritu, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que nos ponga los pies sobre la tierra. Doctor, sus últimas palabras de despedida. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en este programa. Lo hemos suspendido porque le cuento, doctor, que me intervinieron. Estábamos llegando a mucha gente Sí, efectivamente. y me intervinieron en el Facebook. Oh, no, 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 no se imagina cuánto dolor me ha costado eso, porque en mi Facebook he publicado varias cosas, ¿no? Varias cosas, incluso algunas cosas también relacionadas a mi familia, y me intervinieron y sin poder reclamar nada. O sea, ¿a quién lo reclamo? Me han cerrado todo. He tenido que crear otro Facebook, pero bueno, hay que seguir dándole para adelante, es parte de los gajes. Y por eso es que, bueno, pues un poco que ya no hemos estado saliendo, sin embargo, ahora nuevamente estamos dándole para adelante. A nosotros no nos van a vencer nunca, ¿no? Bueno, eso es parte pues de lo que te decía, ¿no? Este, en Facebook, en Twitter, y en otros sistemas de ahora,
que todos son controlados por los Estados Unidos, la mayor parte, existe un sistema de censura. La gente no lo sabe, pero son miles de sensores los que chequean y controlan todos los Facebook, todos los tweets, etcétera, etcétera, ¿no? Es el mundo subterráneo del capitalismo de ahora. Y es, cuando te hablaba de la cuarta revolución industrial, es eso. Entonces, ¿qué derechos tienes frente a eso? ¿No? ¿Cómo la sociedad va a comportarse frente a ese fenómeno? En que hay gente que sabe todo lo que tú haces, de la mañana a la noche. ¿Qué es lo que compras? ¿Qué te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué escribes? Todo, absolutamente todo, ¿no es cierto? Lo cual es la más grande de las dictaduras. Y, por supuesto, que esa dictadura es la que nos da a nosotros el placer de conversar ahora. Pero cuando estamos conversando ahora, también estamos dando información, ¿no es Así cierto? es. Esa es la realidad de hoy día, ¿no? Y por tanto, creo yo que cuando hablamos de una nueva constitución, estamos hablando de esto también, ¿no? Cómo en un país del futuro los ciudadanos y las ciudadanas van a tener ciertos derechos frente a esta nueva realidad. Bueno, muchas gracias una vez más. Te agradezco haberme dejado participar en tu espacio y como siempre, estaré siempre dispuesto a colaborar con la labor excelente que estás haciendo y con cualquiera otra parecida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy amable y como les reitero, nuevamente estaremos pues en este programa teniendo la presencia del doctor Héctor. Hoy día se nos ha quedado chico el tiempo, sin embargo vamos a seguir adelante. Muy amable, doctor. Adiós. Adiós, doctor. Muchas gracias.